Gracias. Buenos días, Presidenta. Joana Flores, de Grupo ASIR. Sobre este tema del amparo, ayer nos decía que precisamente la consejera nos daría ejemplos de en qué países no ocurre esto, donde se amparan resoluciones de la Corte. Si tienen Ministro, ejemplos. ¿quiere comentarlo? Ayer les comentaba que cuando viene una sentencia firme ya de la Corte, prácticamente en ningún país viene el amparo sobre la ejecución. Gracias, Presidenta. Sí, ¿qué es lo que sucede? La iniciativa no está limitando el derecho de defensa de aquellas personas que son deudores fiscales. Lo que sucede es que después de un largo camino, cuando ya la Corte o un tribunal colegiado, si esta decisión ya no es recurrida, establece de manera firme el monto de un crédito fiscal, ¿qué sucede? Este crédito ya no puede ser cuestionado. Viene el procedimiento para ejecutar, para cobrar el crédito. Y hasta este momento se ha abusado porque muchos deudores fiscales, contra todos los actos del procedimiento de ejecución, promueven amparos, juicios de nulidad, recursos administrativos. Te notifico el inicio del procedimiento y entonces digo la notificación tiene un defecto o ese no era mi domicilio, y cada paso se va alargando el procedimiento y obteniendo suspensiones. Ahora lo que se propone es que todos los actos intermedios del procedimiento de ejecución ya no sean recurribles, solo el acto final. No sé si me estoy explicando. Entonces, no se afecta a la defensa, se limita el abuso de la defensa para que, si el procedimiento de ejecución fue incorrecto, se cuestione en un solo juicio de amparo y no como ahora, que cuando ya se determina un crédito fiscal pueden pasar años y años y años y el fisco jamás puede cobrar este crédito. Se trata de agilizar, no afectar la defensa de los ciudadanos, pero tampoco permitir abusos que están causando un daño grave a la Hacienda. Gracias. Gracias. Esto hay que decir una cuestión también importante. Prácticamente en ningún país del mundo hay un control constitucional en materia fiscal. Por ejemplo, casi en todos los países solamente se somete a control constitucional un tributo cuando este es claramente ruinoso o el órgano que lo emite es incompetente. Nosotros, al contrario, tenemos una larga tradición de proporcionalidad y equidad, pues se hacen unos análisis jurídicos constitucionales sobre si los impuestos son proporcionales, son equitativos, y eso está bien. Tenemos en este sentido un sistema más garantista. Pero cuando ya hay un crédito fiscal en cualquier país del mundo que tenga sistemas jurídicos que funcionen, no se puede seguir promoviendo juicios o interponiendo recursos por años y por años y por años en perjuicio de la colectividad. Entonces, de alguna manera, era una distorsión que se había venido dando en nuestro sistema desde hace mucho tiempo, que ahora se trata de aclarar, se trata de subsanar sin afectar las defensas de los particulares, pero dándole una racionalidad a esta defensa para que no se vayan por años y por años los juicios cuando ya la Corte determinó que hay una persona física o moral que debe una cantidad específica por cuestión de impuestos. Gracias. Y disculpe, usted con base en la experiencia y trabajo que ha realizado, ¿algún caso en particular que recuerde que nos pueda compartir que están en esta situación? Según la información que nos dio cuando estuvimos elaborando estos proyectos, la Procuraduría Fiscal, hay infinidad de casos en este supuesto. Más bien la excepción son los que no lo están. En mi práctica, cuando fui abogado, era algo completamente normal que los abogados desde entonces trataban de alargar y de alargar para que no se pagaran los impuestos cuando ya tuvieron años de defensa, y para llegar a la Corte y que la Corte diga que sí debes, es un camino también muy largo y muy azaroso,
creo que es de sentido común y de una cuestión razonable que una vez que ya hay una decisión que establece el crédito, te puedas defender si hay un error en la ejecución, pero no dilatar el procedimiento por años. Esa es la lógica de esta propuesta. Gracias. Gracias. Presidenta, ¿Quieres si me- complementar? Ernestina, ¿quieres complementar? El tema de cuando ya pasó un caso por todas las instancias procesales. Podemos decir que la razonabilidad y legitimidad de nuestra propuesta está estrechamente vinculada con el hecho de que la validez jurídica de esos créditos fiscales ya ha sido reconocida por una sentencia, ¿sí?, definitiva, constitutiva de una cosa juzgada. Eso ya no hay ningún recurso que presentar. Este es un principio general de derecho procesal, pero es nacional e internacional, que la cosa juzgada constituye la verdad legal, emana de esos juicios tramitados a veces desafortunadamente por años y resueltos, y se observaron todas las formalidades esenciales del procedimiento, ¿sí? Por eso, tanto la doctrina jurídica nacional como la internacional se postula, las sentencias definitivas están amparadas por la cosa juzgada. Eso sí se entiende, ¿no? ¿Sí? Y no son susceptibles de impugnación alguna, a menos que haya algún error, como lo prevé la reforma. Hay una posibilidad, si están pensando que estamos cometiendo un error como autoridades, ¿no? Pero eso es nacional e internacionalmente reconocida, las teorías procesales, ¿no? Eso es lo que podría. Gracias, presidenta. Si nos pueden ayudar para explicar claramente, Ernestina, doctor Saldívar, una vez que la Corte, en la propuesta que se está haciendo de reforma a la ley de amparo, una vez que la Corte determina que un deudor de un crédito fiscal tiene que pagar, ¿qué ocurre después? ¿Qué puede ocurrir después en la nueva propuesta? Bueno, una vez que eso sucede, el Código Fiscal establece que se inicia el cobro, ¿sí?, como autoridad, ¿sí?, y entra distintas etapas, ¿no? Con la reforma que estamos proponiendo, ¿sí?, procede el amparo no desde el primer momento de todo el proceso de cobro. Existe la posibilidad del cumplimiento voluntario, ¿no?, del requerimiento. Estamos poniendo de manera muy clara que se puede amparar hasta el momento en que pudiera empezar una subasta o remate. De todo ese proceso es muy largo, no viene al caso, pero llega un momento en que van a entrar ya al remate de los bienes, dan garantías, etcétera, ¿no? ¿Perdón? La condición de la fianza. Sí, entonces hasta ese momento se puede presentar el amparo, ¿sí? Se acepta, y para que se le dé la suspensión, se le otorgue la suspensión provisional, tiene que presentar una garantía, y la garantía que se está proponiendo en la reforma es un billete de depósito o una carta de crédito otorgada por bancos, ¿no? Son garantías muy fuertes que permiten que al Estado mexicano, al pueblo de México, se garantice que pase lo que pase, se va a pagar cuando termine del mismo tamaño del crédito fiscal. Se tiene que garantizar el total del crédito fiscal. Ya cómo se constituye el crédito fiscal también es de intereses, etcétera, pero está ya el crédito fiscal firme
ya no hay ningún recurso, ¿sí? Entonces, es lo que está planteando con la reforma, ¿no? No estamos quitando ningún derecho. Consejera, si aún en esta etapa del proceso hay una negativa para dar estas garantías, estos pagos, ¿cuáles son las sanciones? El Estado mexicano, la Secretaría de Hacienda, continúa con el proceso del cobro. Pueden venir los remates, etcétera. Muchas gracias. Y, Presidenta, en otro tema, si me permite, mencionaba la cuestión de la lotería. ¿A partir de cuándo se empiezan a ejercer estos recursos? ¿Serán de aquí a diciembre o todavía a lo largo de 2026? A partir de ahora se pueden ejercer. El objetivo es el número uno es fianzas, que a veces es muy difícil para nuestros paisanos tener la fianza. No sé, Roberto, si quieres platicar, Roberto Velasco, el tema de la fianza de un connacional. Roberto. Con su permiso, Presidenta. Sí, en muchos de los casos de deportación que se inician en contra de las personas, muchas veces llevan muchos años en Estados Unidos y entonces tienen una serie de derechos procesales. En algunos casos se establece entre esos derechos procesales la posibilidad de seguir su proceso de deportación en Estados Unidos en libertad. Estos procesos pueden durar muchos meses. Entonces sí se convierte en algo fundamental para las personas poder pagar la fianza para poder enfrentar el proceso en libertad. Y eso, en ocasiones, estas fianzas pueden tener un costo de hasta $15,000. Entonces, nosotros casuísticamente apoyamos a las personas dependiendo obviamente de las condiciones en las que se da cada uno de los procesos, pero contamos con recursos que obviamente pues cada año tienen un límite y lo que nos va a permitir los recursos del OTENAL es que este límite, tanto este año como el próximo, se amplíe de manera muy importante para que podamos apoyar a más personas que lo requieren con el pago de estas fianzas, Presidenta. Y, Presidenta, también el canciller mencionaba hace unos momentos que hay dificultades a veces para llegar a estos centros de detención. Me gustaría preguntarle qué dificultades se han enfrentado, sobre todo con este nuevo centro de Alligator Alcatraz, y también si tiene un balance de cuántos mexicanos han llegado a este lugar, el más reciente, y no sé si también ya han sido deportados a este lugar, Sí, por favor. Juan Ramón o Roberto. Sí, con mucho gusto. En este centro, al día de ayer, nuestros servicios consulares han entrevistado un total de 198 personas mexicanas. No quiere decir que sigan estando ahí. Estas son las que se han entrevistado a lo largo de estas últimas semanas. Ese centro en particular es un centro de estancia muy breve. Por eso los números cambian todos los días, entran y salen muchísima gente. Estuvo, como ustedes recordarán, cerrado un tiempo, detenido más que cerrado, pero después se volvió a poner en operación, de manera que estamos ahí pendientes con visitas continuas y la mayoría de los que hemos entrevistado a lo largo de estos meses ya no están ahí. Un buen número de ellos han optado por regresar a México y entonces han sido acogidos por el programa que coordina la Secretaría de Gobernación, México Te Abraza. Otros han sido movidos a otros centros de detención, entonces se hace el seguimiento si van de uno a otro. Y a veces esa dinámica, ¿por qué se dificulta a veces? Porque no tenemos acceso a la información inmediata. Tenemos derecho a la información, pero si se tardan un par de días en proporcionárnosla, pues ya fueron 2 días en donde una persona que estaba en un centro determinado ya está en el otro. En cuanto tenemos la información, nos contactamos entonces con el consulado que está más cercano al otro centro de detención, de manera que los podemos ir siguiendo si es que van de uno a otro, lo cual ocurre no siempre, con cierta frecuencia. Pero la primera opción que se les ofrece es que regresen a México si quieren.
y muchos han optado por esto, han estado regresando. Entonces, en ese centro, pues por lo pronto las operaciones siguen, ellos traen su propio litigio, no sabemos qué va a pasar, pero el consulado de Miami está pendiente y hasta ayer en la noche el total, insisto, habían sido 198, lo cual no significa que estén ahí, son los que hemos podido auxiliar. Y de esos 198 en estas entrevistas, ¿alguno refirió violaciones a los derechos humanos? Sí han referido malos tratos, en efecto, y también todo eso se está registrando, y entonces ahí es donde entran las asesorías legales. Cuando ellos, nosotros, si los consulados les ofrecen la asesoría legal, algo que es muy importante reiterar, es que el consulado como tal no puede directamente llevar el proceso legal, no estamos facultados para ello. Lo tiene que hacer alguno de los abogados de la red de abogados que están contratados por los consulados, o en ocasiones el propio Conacional tiene su propio abogado. Y a petición de partes, entonces esos abogados son los que pueden entablar el juicio. Muchas gracias, canciller. Y, presidenta, en otro tema me gustaría preguntarle, en los últimos meses se han documentado varios casos en el país, en varios estados de la República, de bebés abandonados. Saber si ustedes están analizando esta situación, no sé si con Secretaría de Salud, si están analizando causas, este tema de atención a las causas que también usted menciona, y si han detectado algo que esté ocurriendo y por lo cual pues está cada vez más frecuente ocurriendo este fenómeno. Sí, lo tiene el DIF, este tema. Recuerden que cuando ocurre una situación así, la atención es del Estado. No quiere decir que nosotros no estemos preocupados o ocupándonos de una situación así, pero quien tiene la atribución legal para atender al bebé, al menor que ha sido abandonado, son las fiscalías estatales y también los DIF estatales. El DIF nacional en realidad organiza y coordina todo el trabajo de los DIF de cada una de las entidades federativas. Pero con gusto le pedimos al DIF que pueda hacer una revisión de este caso. ¿Habría algo para prevenir este tipo de situaciones, presidenta? Bueno, Secretaría de las Mujeres junto con incluso el IMSS Bienestar participa, tiene un programa de atención sobre todo a embarazo adolescente, a jóvenes, que a veces es este caso de bebés abandonados, de jovencitas o jóvenes incluso adolescentes, que no tienen la posibilidad de cuidar al bebé y lamentablemente eligen una situación de este tipo. Entonces hay un programa de atención al embarazo adolescente con Secretaría de las Mujeres y con IMSS Bienestar principalmente, que se puede presentar aquí. Gracias, presidenta. Buenos días. ¿Quién más sobre? Atrás dijimos, Buenos días, Yusbel Carolina de Código Libre. Presidenta, primero, con el buque que llegó a Tamaulipas, además de combustible, ¿usted nos confirma si también venían armas? No tengo es decir, no, la detención, la carpeta de investigación está abierta por contrabando de combustible y por falsificación de el documento de aduanas. Ese es el origen de la carpeta de investigación. En la carpeta también aparecía, era para que usted nos confirmara que también se transportaba, había armas. Bueno, eso tendría que definirlo la Fiscalía, obviamente. Tendría que informar. Ok. Y bueno, ya preguntarle si entonces parte de los marinos y elementos de las Fuerzas Armadas también estuviesen involucrados, además del combustible, también en el tráfico de armas. No está abierta por esa razón. Y la Fiscalía en todo caso tendría que informar. Y siguen las investigaciones y vienen todavía detenciones por lo que nos informa la Fiscalía. Ok, presidenta, en otro tema, hace tiempo usted destacó un caso de arbitraje de inversión que impugnaba las irregularidades de los jueces mexicanos para proteger a TV Azteca del pago de sus bonos a deudas. En su respuesta en el arbitraje,
Los inversionistas señalan que habían recurrido al mismo solo como último recurso para acceder a la justicia mexicana, que no tienen nada en contra del gobierno y por lo tanto buscan una reunión con representantes de alto nivel para resolver estas irregularidades legales. ¿Cuál es su opinión? Hay un caso de defraudación de esta empresa en Estados Unidos. Ellos deciden vender bonos en Estados Unidos y durante la época de la pandemia dicen que no pueden pagar lo que correspondía a los bonos y sus intereses. Ellos buscan apoyo jurídico en México en un juzgado civil de la Ciudad de México. El juzgado civil le da la razón a esta empresa del Grupo Salinas, diciendo que en ese momento de la pandemia no podían pagar. Siguió litigando y le siguen dando la razón hasta ahora a este grupo empresarial. ¿Qué es lo que hacen los distintos poseedores de bonos en Estados Unidos? Le piden al gobierno de México que intervenga y ponen una, ¿cómo se llama con el tema del tratado? Un litigio, pues, relacionado con el tratado comercial, porque México, digamos, no protege a los inversionistas en Estados Unidos. En el fondo, pues debería pagar, ¿no?, lo que debe. O sea, ella no solo le debe al fisco, sino a empresarios estadounidenses, a fondos, a dueños de fondos estadounidenses. Entonces, evidentemente, nosotros no vamos a defender el que no se le pague a los empresarios estadounidenses. Ahora ellos quieren que el Estado mexicano asuma pues esa responsabilidad. Tampoco podemos asumir esa responsabilidad. Lo que en todo caso le estamos pidiendo al Poder Judicial, en este caso de la Ciudad de México, pues es que resuelva adecuadamente, porque la pandemia ya pasó, eso ya fue. Ahora sí que toma chocolate y paga lo que debes. ¿Pero se llevaría a cabo un diálogo? Pues la Secretaría de Economía lo va a ver, porque todo lo que tiene que ver con litigios relacionados con el TEMEC o el Telecán en su momento, que todavía hay algunos, todos estos litigios tienen un nombre especial, no sé si aquí, arbitrajes internacionales, los ve la Secretaría de Economía y en todo caso los estará viendo. Por lo que es importante, pues es que venga una resolución del Poder Judicial en el sentido de que no se puede proteger a quien debe algo en México o en el exterior y que tiene que no hay ningún sustento legal para que no se pague. Entonces, de ahí viene el litigio que salió hace unos días en los medios de comunicación por esta solicitud de que el gobierno mexicano intervenga y tenga esta reunión. La Secretaría de Economía está evaluando la pertinencia de la reunión, pero creo que lo más importante pues es que nosotros no vamos a proteger a una empresa que le debe dinero a empresarios de Estados Unidos. ¿Cómo vamos a proteger nosotros? Y el Poder Judicial tampoco debería proteger. Sí, es que ellos dicen de que no hay comunicación y le han pedido respuestas al gobierno de México y lo que quieren es saber si puede haber un diálogo. Pues que lo revise la Secretaría de Economía, lo está revisando en el marco del derecho internacional y de nuestras leyes. Lo importante y lo de fondo es que nosotros, como gobierno, no estamos protegiendo a quien debe dinero a empresarios o a fondos de inversión o fondos que compraron bonos de este empresario. Pues, ¿cómo vamos a defenderlo? Y el Poder Judicial, repito, tampoco debería ampararlo. Ese es uno de los temas del abuso de los amparos.
Por último, Presidenta, en temas de seguridad y el tema del fentanilo, ¿qué se habló con exactitud ayer con el ministro de Canadá? El primer ministro mencionó que hay pandillas de su país operando en México. ¿Qué nos puede decir al respecto? ¿En qué zona se encuentra? ¿Qué pandillas trabajan en colusión con cárteles mexicanos? ¿Y a qué se refiere con pandillas exactamente canadienses operando en México? Bueno, ya tendrá que definirlo los propios gabinetes de seguridad que se reúnen. Digamos, lo importante es que hay un acuerdo, una coordinación en seguridad, con respeto a nuestras soberanías. ¿Cómo es que se produce el fentanilo? ¿Cómo entra a los Estados Unidos? Porque es pues el país en donde hay el mayor consumo de fentanilo. Por eso nosotros siempre hemos hablado de que hay que atender las causas siempre. Y en ese sentido hay una coordinación y colaboración. Gracias. Sí. A ver, vamos con. A ver, acá, Hans. Buenos días, Presidenta. Hans Salazar, de Noticiero en Redes. A propósito de este tema de los cambios en el tema de los amparos, preguntar, pues ya se ha desmentido, ya se ha explicado aquí incluso el día de ayer respecto a esto de el famoso amparo a los hermanos López Beltrán, Andrés y Gonzalo. Preguntar, en este sentido, también se tiene contemplado, bueno, porque si cualquier persona puede ir ahí y amparar y no pasa nada y ocurre todo este tema mediático, que ese es el objetivo muy claramente, y que además el abogado al que estaban señalando no es desmiente que haya sido él, que incluso pues si usaron o no su firma. Todo este tipo de cosas también se tienen contempladas en estos cambios, digo, quizá no concretamente en lo que han expuesto, pero sí se tienen contemplado en cambios, sanciones o delimitar muy bien este tipo de acciones. ¿Quieren comentar? No está planteado nada de esto. Es decir, se hizo un uso abusivo interesado para golpear de una figura proteccionista del amparo. ¿Cuándo se puede promover amparo a nombre de otra persona? Una persona está incomunicada, no puede promover el amparo ella misma. La ley de amparo permite en ciertos casos que se pueda promover a su nombre. Entonces, ahí sí tendríamos un retroceso. Lo que hay que señalar y sancionar cuando de manera tramposa y para golpear a ciertas personas se usa la figura del amparo, pero no hay nada previsto hasta este momento. Debería de haber, disculpe, si me permite, Presidenta, preguntarle, disculpe, exministro, pero debería de haber algún tipo de sanción a quien esté abusando de esto. Por supuesto, y las personas que resultaron afectadas, pues obviamente pueden promover los medios de defensa o las acciones que pueden ser tanto de manera penal como civil en contra de quien haya hecho un mal uso de su nombre para golpearlos políticamente. Muchas gracias. Ahora, vale la pena, ahora que está en discusión en la Cámara de Senadores, ahí entró, que se revise este caso. ¿En qué casos alguien puede promover un amparo a nombre de otro y en qué casos no? Yo creo que vale la pena que se incorpore este tema en la discusión. Lo está planteando el Senado. Bueno, pues que lo decida el Senado. Yo creo que aquí lo importante es el fondo de estos cambios a las leyes, que es cumplir con la reforma constitucional y hacer de la justicia, que la justicia sea más expedita, que sea más rápida. Pues depende del Senado si se hace un parlamento abierto. Como un instrumento político, presidente. Vamos uno por uno, ¿no?
Presidenta, y también preguntar en este sentido, a pesar de que ya se ha aclarado de la carta misma directamente de la persona afectada en un tema mediático, porque es muy claro todo esto, ha sido todo revelado, develado. Hay medios, por ejemplo, uno de Ricardo Salinas Pliego, que sigue insistiendo en este tipo de cosas. ¿Cuál es su opinión? Diciendo que ellos se ampararon. Aprovechando las 8 columnas, la portada del Reforma de ayer. Fíjense las 8 columnas. El día anterior, primero sale Latinos en la mañana diciendo que se habían amparado los hijos del presidente López Obrador para que no se les investigara. Después sale, creo que en Reforma o en el Universal, y ya en la tarde Andrés Manuel López Beltrán saca un comunicado diciendo que ellos nunca lo solicitaron. O sea, hay suficiente tiempo de todos los medios de comunicación para que al siguiente día puedan aclarar al mismo nivel, en todo caso, ¿no? Hay un amparo, no es verdad. Vean cómo está. Amparan a Andy en contra de FGR, y aquí chiquitito, y él dice montaje. Bueno, ya aclararon que ellos no, con tiempo suficiente, no pidieron el amparo. ¿Por qué el Reforma al otro día saquen 8 columnas? Pues ¿qué fondo tiene? Político, de dañar, de calumniar. Es propaganda, no es información. Esto es propaganda política, no es información. De un medio de comunicación o de alguien que se dice que es un medio de comunicación. Y lo mismo TV Azteca. Mentira, como dice el detector. Pero siguen diciendo que se ampararon. Bueno, ¿qué objetivo tiene? Hoy sale Ciro Gómez Leiva. ¿Cómo es que no se va a investigar a los hijos del expresidente? ¿Y por qué se va a investigar a los hijos del expresidente? ¿Cuál es la razón? ¿Que lo dice él? ¿O que lo dice el Reforma? ¿O que lo dice Latinos? ¿Alguien ha puesto una denuncia? Ah, sí, Doring, por cierto, ¿no? Sí, es que hay que poner todo en su lugar. Entonces, ¿qué objetivo tiene esto? Propaganda política. Entonces, que en vez de decir medio de comunicación, digan medio de propaganda política del conservadurismo mexicano. La verdad. Entonces, si tienen un objetivo, calumniar. Sí. Lo más increíble de todo, ya fue un año, ¿no?, que el presidente López Obrador dejó el gobierno. Y siguen obsesionados. Es que todavía no acaban de entender que México cambió. Gracias. De hecho, Presidenta… Aprovecho de una vez, vámonos con Loret. Porque ayer Loret dijo que era mentira lo que yo decía. Bueno, vamos a poner a Loret reconociendo que tuvo que bajar una noticia porque no era correcta. A ver. Ante esta equivocación, hemos decidido que vamos a retirar esta información de nuestra… Oiga, cometimos en Latinos un lamentable error por el que le ofrecemos una disculpa. Al arranque de este noticiero, le presentamos de manera equivocada las fechas y los cargos en la nota que tenía que ver con la investigación de la Fiscalía General de la República sobre la red de huachicol en la Marina.
Ante esta equivocación, hemos decidido que vamos a retirar esta información de nuestras redes sociales, lo cual nos permiten nuestras plataformas digitales, es decir, vamos a quitar ese fragmento, dado que no eran correctos los datos que ahí se presentaban. Se le cayeron tanto diciendo es falso que tuvieron que reconocer pertinente con los datos correctos, que en efecto era falso. No, pero él sale ayer diciendo, no, la presidenta está diciendo cosas que no son. Pues si él mismo lo reconoce, ¿cómo voy a ser yo la que diga que no es verdad? Si él lo reconoce. Bueno, ya no pongamos aquella vez que puso la balacera. A ver, ponla. Las imágenes que usted verá a continuación en su pantalla no son de una película, son de Sinaloa. Es un enfrentamiento entre la chapiza y la malliza. Vean nada más. El video hoy se hizo viral en redes sociales. Medios locales señalan que todo ocurrió en la localidad de El Espinal, en el municipio de Ilota. Refieren que se utilizaron fusiles Barrett calibre 50 y otras armas de calibre superior. Las explosiones y disparos se extendieron hasta la comunidad vecina de San José Conitaca. Dicen que el enfrentamiento así duró 2 horas. Fuerzas federales realizaron un recorrido por Ilota y en varios puntos se encontraron ¿Dónde era esto? 430 cartuchos, a ver, 12 pon el de Yemen. 2 chalecos. O sea, dieron una noticia de que hubo una balacera en Sinaloa y en realidad había salido meses antes en las redes sociales que era en Yemen o en Yemen. Bueno, ¿qué clase de periodismo es este? Entonces, ¿qué hacemos aquí? Derecho de réplica. El otro día me dijeron que venía de Carranza, me puse a leer. No, en realidad no, porque cuando entra Carranza al poder, pues todos los medios eran porfiristas. Pero sí hace una ley que después se convierte en el derecho de réplica. Presidenta, a propósito de este tema y de este punto y de los personajes que en los últimos años han estado operando en este tipo de cosas mediáticas para golpeteo, para golpismo, a propósito de Federico Doring, fue uno de los, bueno, fue él el que llevó el famoso video de lo que después se conoció como los videoescándalos. Y tiene una historia, un día platicamos de él si quiere. Okay. No, si eso es lo de menos. Pero nunca transparentan de dónde sacaron, simplemente lo sacaron de su bolsa, o obviamente pues no va a ser un tema de fuente, porque dicen que es protección de sus fuentes y todo esto, pero casualmente les llega. Y también otro punto también que quería comentar y que coincide, que en el 2012, cuando todavía estaba como presidente Calderón, fue publicado en su momento que la operación que trató de hacer Felipe Calderón en su momento como presidente fue culpar a López Obrador, en su momento fue que era candidato en el 2012, que estaba conectado con el narcotráfico. Trataron de intimidar, de presionar a un militar que fue su guardaespaldas, que le cuidaba, pero el militar se negó rotundamente, y lo cual pues se cayó ese tipo de acusaciones. Solamente recordar y registrarlo, esto fue en el 2012. Ayer había 3 personas ahí cuando llega, es que me acordé, llega el primer ministro Carney y salimos con mi esposo a recibirlo hasta afuera de la puerta del palacio. Y había 4 personas, 4. Uno de ellos con un megáfono. ¡Dictadura! ¡Dictadura! Y me quedo pensando, bueno, imagínense si fuéramos una dictadura, ¿no? Que llega un jefe de Estado, un jefe de gobierno de otro país, no hay pues prácticamente más que una mínima vigilancia. Hay personas que llegan hasta la reja a decir que hay una dictadura. O sea, si hubiera una dictadura, ¿ustedes creen que podrían estar gritando dictadura cuando hay una misión internacional? Es así como esquizofrénico, de verdad. Entonces, es un poco lo mismo. O sea, es esta derecha hipócrita, muy hipócrita,
que ahora se pone el saco de moralidad, o estos medios que protegieron a García Luna, a Calderón, protegidos, pero bien que protegidos. Y ahora resulta que son la moralidad en acción. Vean el tipo de periodismo. Porque en la Constitución está establecido el derecho a la información. Es un derecho constitucional de las y los mexicanos. Ahora que se implemente las nuevas leyes, pues tiene que haber en efecto el derecho de las audiencias a la información. Entonces, son libres de publicar lo que quieran. Nadie va a hablarle al Reforma o a sus dueños a decirle, oiga, ¿por qué está publicando esto? Pero nada más que sí es importante, y por eso las mañaneras, decir las cosas como son. Así de sencillo. Presidenta, aprovechando, quisiera una evaluación rápida, un balance rápido sobre su encuentro el día de ayer con el primer ministro canadiense. Fue un muy buen encuentro. Además primero es un hombre pues con una trayectoria impresionante, ¿no? Él fue gobernador de 2 bancos centrales, así como es el Banco de México. Él fue gobernador del Banco de Reino Unido y de Canadá, perdón, de Reino Unido y de Canadá. Entonces, no cualquier persona es gobernador de 2 bancos centrales. Un economista muy reconocido, pero además es un hombre muy sencillo, de un trato muy amable. Entonces eso facilita siempre una relación. Y está muy interesado, igual que nosotros, primero en conservar el tratado, en garantizar que se mantenga el tratado de los 3 países, pero en fortalecer la relación México-Canadá. Entonces yo creo que es un muy buen momento para ese fortalecimiento. Quiere decir que empresas canadienses puedan invertir en México, que empresas mexicanas puedan invertir en Canadá y que fortalezcamos la complementariedad en el comercio, en distintos temas. Y hay muchas áreas de oportunidad en la relación México-Canadá. Hay otros temas importantes, ellos son muy buenos en ciberseguridad, por ejemplo. Entonces, todas esas prácticas que ellos utilizan, a nosotros nos interesa conocer cómo hacen algunos temas. Ellos tienen desarrollos muy importantes en la explotación de petróleo para la utilización de gas natural. También nos interesan las mejores prácticas que tienen. Y al mismo tiempo, pues trabajadores mexicanos que van a Canadá, pues que se mantenga ese convenio. Entonces fue una muy buena reunión, muy amable, muy afable, y él realmente pues es una persona de un trato excepcional y eso pues facilita mucho la relación. Por último, Presidenta, pues hoy es viernes, aprovechando los fines de semana, se están transmitiendo en los canales públicos del Estado este evento de México Canta. Preguntarle cómo va valorando todo esto. Ya hay finalistas, incluso la cobertura ha sido muy amplia. Digo, el tema son las causas, el tipo de música que se escucha, principalmente hacia los jóvenes, aunque pues a todo el pueblo pues entraña todo este tipo de cosas, como qué tipo de música se escucha, qué opina también, preguntarle sobre esto, cómo ha visto la cobertura, qué mensaje se está dando, incluso si se tendría el tema de los finalistas aquí en la mañanera o si usted lo recibiría. Y por último, preguntarle también uno de los eventos que se están promoviendo es México Imparable, que es una carrera, la carrera México Imparable, que se desarrolló apenas. Preguntarle si habrá una… en Palenque estuvo. Sí, en Palenque, Chiapas, si habrá una segunda edición, una siguiente edición y en qué entidad se llevaría a cabo. ¿No traes videos de los 2 temas? ¿De los Ok. Sí. Bueno, a ver, pon los 2 videos, el de México Canta. México Canta. Mi nombre es Carmen Laría, soy de Tijuana, Baja California y me dedico a la música. Sé que empecé mi trayecto musical
por admiración a mi padre. Y sorprendentemente la vida luego me llevó a cortar ese vínculo y a empoderarme yo como artista. Pero lo bailado nadie me lo quita. Hubiera sido fuego y tú la dinamita. Lástima por ti, no creo que se repita. Hay casualidades que ya nunca resucitan. Te estuve esperando y no lo vuelvo a hacer. Quien pasa a la final en esta noche, eres tú, Carmen María. ¡Buah! ¡Carmen María! Es la elegida de la zona centro en México. ¿Qué le quieres decir a todas esas mujeres que no se atreven a compartir su talento, a compartir su verdad? Vida solo una. Hay que seguir al corazón y hacer todo lo que esté en nuestras manos por vivir nuestra pasión. Este domingo, 7 de la noche, siguiente eliminatoria. ¿Cuándo es la final? Octubre. A ver, pónganse de acuerdo porque uno dice 5 y el otro 25. Ahorita nos dicen cuándo. ¿Octubre 5? El 5 de octubre la final en el Teatro Esperanza, aquí en la Ciudad de México. Este es de... La emoción está al máximo, pues solo queda un lugar para la gran final y es turno de la región sur de México. Y es que yo te necesito. Este domingo 21 de septiembre vive una noche intensa donde 8 voces extraordinarias darán lo mejor para ser el último finalista de México Canta. No te lo pierdas. Con corazón palpitando, el cantar de una sirena. Y sobre el escenario de México Canta, disfruta de una fusión poderosa de voz, raíz y tradición con Lila Downs y las Mujeres del Viento Florido. Una nota que se escucha. México Canta por la paz y contra las adicciones. Semifinal México Sur. Estreno a través de la señal de los medios públicos. Gobierno de México. México imparable, va. Fueron 3,000, ¿verdad? Participantes. El próximo, Ciudad de México, 7 de diciembre. Adelante. Ahora sí que derecho de réplica. Gracias, presidenta. Buenos días. Para preguntarle sobre la reunión de ayer con el primer ministro de Canadá, en diversos momentos Canadá ha planteado su preocupación por el tema de la inseguridad que puede afectar a las empresas canadienses que operan en territorio nacional. Quería preguntarle si ese tema fue abordado en la reunión de ayer. No, tuvimos 3 reuniones. Una reunión privada entre el ministro y su servidora, después una reunión comida con los equipos de trabajo y después una reunión con empresarios mexicanos y canadienses, y el tema de la seguridad fue tema del marco del acuerdo que estamos firmando, del plan de acción, pero no fue parte de la conversación con los empresarios. Ni que México haya ofrecido algún compromiso para dar garantías a la operación de empresas canadienses en el tema de seguridad. No fue tema de la conversación, evidentemente pues estamos trabajando por la seguridad en el país.
Y finalmente usted colocó sobre la mesa este asunto que nos había comentado en el sentido de que las mineras canadienses deben respetar las normas ambientales en territorio mexicano. Sí, y hubo una muy buena respuesta del primer ministro canadiense y de su equipo. Él contestó en dos sentidos. Uno, que evidentemente deben cumplir con todas las normas ambientales, que tiene que ser una minería sustentable. Y lo segundo, que por favor le diéramos a su equipo las mineras mexicanas que no estaban cumpliendo, para que desde Canadá ellos pudieran hablar con las empresas y pudieran pedirles pues que cumplieran con todos los requisitos ambientales y la mitigación y la remediación que está establecido en las manifestaciones de impacto ambiental. Sí. Presidenta, en otro tema quería preguntarle, el Departamento del Tesoro sancionó ayer a una diputada federal de Morena, expresidenta municipal de Rosarito, por considerar que es parte de una facción del cártel de Sinaloa. Preguntarle sobre este tema, si ustedes tenían ya conocimiento de esta situación y ¿Tuvo conocimiento la UIF algunas semanas antes? Pidieron que pudiera ser conjunto. De nuestro lado no hay pruebas suficientes como para establecer el lavado de dinero que ellos plantean. Entonces fue una decisión de las instituciones del gobierno de Estados Unidos, del Departamento del Tesoro. ¿Y qué va a proceder con la diputada? ¿Ella puede continuar con sus labores? ¿Qué es jurídicamente lo que procedería en este caso? Pues tendría que presentar ellos las pruebas, Estados Unidos. Si Estados Unidos presenta todas las pruebas, aquí en todo caso se hace lo propio y se abre una investigación en la Fiscalía. No presentaron las pruebas suficientes para que la UIF pudiera congelar desde aquí las cuentas, sino son las sanciones que establecen a sus cuentas desde los Estados Unidos. Si hubiera más información, nosotros no vamos a proteger a nadie, pero hasta ahora no se consideró por parte de la UIF que no había suficiente información para proceder desde México. Entonces, ¿el gobierno mexicano no tiene indicios de que la diputada federal haya estado involucrada o está involucrada con el cártel de Sinaloa? No, de todas maneras, si se dan todas las pruebas por parte de Estados Unidos o más pruebas, abriríamos la investigación. Por otro lado, Presidenta, quería preguntarle, un testigo colaborador en el caso de esta indagatoria del Huachicol, en el caso de Hernán Bermúdez Requena, planteó este testigo colaborador, de acuerdo con el expediente que está en la Fiscalía General de la República, que cuando se llevó a cabo la elección para la gubernatura de Tabasco, este personaje pactó con los cárteles o con los grupos delictivos que se encontraban en el estado para garantizar que no se registraran disturbios en la elección de la que resultó finalmente ganador el senador, en su momento gobernador de Tabasco, Adán Augusto López. Esta, digamos, es una acusación que se suma ya a diversas que existen en esta indagatoria. Yo lo que le quiero preguntar es si desde su punto de vista es sostenible el liderazgo del senador al frente de la bancada de Morena en el Senado. Número uno, tiene que en todo caso la Fiscalía decir bajo qué condiciones esta persona, primero si es cierto que viene esta declaración de este testigo o de este imputado, y segundo, si eso es suficiente para poder reconocer que esta situación que está planteando es cierta. La Fiscalía tiene que hacer sus investigaciones. Si la Fiscalía nos dice o establece que hay algún cargo contra el senador, la situación es distinta. Hasta ahora no hay nada que haya dicho la Fiscalía. ¿Qué estamos haciendo nosotros y se va a presentar en su momento? Yo ayer lo planteé aquí en la mañanera. ¿Cómo es que se da cuenta el Gabinete de Seguridad en el sexenio pasado que esta persona pudiera estar involucrada en delitos, el secretario de Seguridad de Tabasco? ¿Y cuándo hay esta información? Esta información, de acuerdo con lo que se tiene, digamos ya con mayor certeza, viene hacia diciembre del 2023. En ese momento el presidente López Obrador solicita que se retire del cargo
a esta persona y que se le investigue. Se retira del cargo esta persona por parte del entonces gobernador en enero. Esa es la información que había en el gabinete de seguridad de esta persona en ese momento. Durante 4 años los delitos en Tabasco bajaron de una manera muy importante. Todos, homicidio, entonces no había robo de vehículo, no había ningún elemento con sustento que pudiera informarse que estuviera involucrado en algún grupo delincuencial este secretario de Seguridad. Eso ocurre hasta diciembre del 2023. En enero es retirado, esta persona huye y después viene la presentación ya formal de todas las pruebas para su orden de aprehensión posteriormente. Esa es la información que tenía en ese momento el Gabinete de Seguridad. La Fiscalía tiene en todo caso que informar si esto que sale el día de hoy de este testigo es cierto, no es cierto, si sí es cierto, si es suficiente para poder llamar a declarar al senador, si ese es el caso. Pero no hay hasta ahora nada en donde nosotros podamos decir que eso es cierto. En medio de este ambiente generado por las pesquisas, desde su punto de vista, ¿el senador es aún un interlocutor válido desde el punto de vista político? No hay nada en este momento que lo incrimine. Y, Presidenta, finalmente, en el tema del combate al huachicol fiscal, en su momento el presidente López Obrador planteó esta decisión de entregar a las Fuerzas Armadas el control de las aduanas y también de los puertos desde el punto de vista administrativo. Y él subrayó esta idea de que la intención era, sobre todo, combatir la corrupción. Después de los hechos que se han registrado del involucramiento de algunos mandos de la Secretaría de Marina en este tema del huachicol fiscal, quiero preguntarle si su gobierno se ha planteado la posibilidad de reevaluar esta decisión y si las Fuerzas Armadas podrían ser retiradas de esas posiciones, ya no tener el control de aduanas y de los puertos a raíz de lo que ha ocurrido. No se puede juzgar a una institución por el caso de elementos que cayeron en corrupción y en ilícitos. No se puede, porque en muchos temas ha sido muy importante que la Marina tenga las asiponas, muy importante. Hay mucho mayor control, hay mayor desarrollo de las propias asiponas. En aduanas, lo he dicho, cuando hace esto el presidente López Obrador, el ingreso en aduanas sube 250,000 millones de pesos de un año a otro. ¿Cuál es la mejor prueba de que disminuye la corrupción? Cuando se toma el control, pues que hay más recaudación. Lo mismo ha ocurrido en este año. En este año ha aumentado la recaudación casi 200,000 millones de pesos adicionales en aduanas. Pues quiere decir que se está combatiendo la corrupción. Si se encuentra que hay elementos vinculados con algún caso de corrupción, se procede, pero no por eso se va a juzgar a todos los elementos de una institución o a una institución completa. Por eso es lo que dice el almirante secretario. Fueron ellos mismos quienes ponen la denuncia. Si hay un elemento civil o militar o naval que esté involucrado en un acto de corrupción, se procede. Pero eso no quiere decir que toda la Marina, que todo el Ejército, que toda la Sedena, que las Fuerzas Armadas están involucrados en actos de corrupción. Eso no es cierto. Entonces se quedan las Fuerzas Armadas en los recintos fiscales. Aduana tiene un civil hoy a su cargo, la Agencia Nacional de Aduanas, tiene un apoyo muy importante de la Agencia de Transformación Digital para la modernización de las aduanas, que ya había iniciado desde el sexenio pasado, y para el control a distancia de todas las aduanas, y en puntos de responsabilidad de aduanas de determinado lugar hay tanto militares como marinos. Y nosotros revisamos, yo reviso todos los días
el ingreso a las aduanas. Hay una plataforma que dice cuánto se recaudó en la aduana X, cuántos pedimentos hubo, disminuyó o aumentó el valor del pedimento y la recaudación y su comparación respecto al mes anterior y respecto al año anterior. Y esa es la mejor forma de darnos cuenta pues de que se está cumpliendo, porque el pago de impuestos por entrar a las aduanas pues está llevándose a cabo. Perdón, Presidenta, en el caso de Tabasco, también quería preguntarle, dada la relevancia del caso de Bermúdez Requena, si está garantizada la seguridad y la integridad de este personaje que llegó ayer al altiplano. Sí, sí está garantizada y esa es la otra. ¿Quién detiene a estas personas? En el momento en que hay una orden de aprehensión, que hay pruebas de que esta persona está vinculada, pues hay una detención. Pues la cero impunidad es cero impunidad. Pero tampoco porque un medio dice que quién sabe qué, pues se va a juzgar a otra persona. Es lo mismo de Ciro Gómez Leiva hoy. ¿Quién va a investigar a los hijos del presidente? Bueno, porque Loret dice que hay que investigarlos. ¿Dónde hay quién es el que puso una denuncia? Un panista histórico por andar metiendo denuncias contra. Entonces, se investiga cuando hay pruebas, cuando no hay pruebas, ¿por qué se va a investigar a alguien? Gracias, Presidenta. A ver, ya son 9:12, ya son 9:12. Sobre ley de amparo, a ver, la compañera. Muchas gracias, Presidenta. Yereda Arciniega, de Revista Fortuna. Presidenta, sobre el proyecto para reformar la ley de amparo, en la Revista Fortuna presentamos el caso de la empresa Yomar, que fue inhabilitada por la Secretaría Anticorrupción, pero pues tras varios amparos logró eludir la inhabilitación del ISSSTE. Preguntarle, Presidenta, si se ha usado este recurso de amparo para avanzar contra intereses del Estado. Pues sí, es obvio. ¿Cómo es? ¿Cómo dicen los abogados? A relevo de… Confesión de parte, relevo de prueba. Confesión de parte, relevo de prueba. Sí se ha abusado mucho del amparo. Ahora, es evidente que el amparo es indispensable en el país. El ciudadano, la ciudadana tiene que tener instrumentos jurídicos que le permitan defenderse frente a un acto de autoridad. Eso nadie lo pone en duda. El problema es el abuso de esta figura. Entonces, tanto en el caso administrativo, porque recuerden que hay juzgados administrativos y un tribunal de justicia administrativa, como penales o mercantiles, sí se ha abusado mucho de la figura. La virtud del nuevo Poder Judicial y de la reforma constitucional es que dice, está bien, pero que sea más rápido. No puede ser que 20 años para que alguien pague impuestos y que además otra vez se pueda amparar para que nunca pague los impuestos que debe. O en este caso, en donde los jueces o juezas le dan un amparo a una empresa cuando es evidente que ha cometido un fraude contra el erario, que al final es un fraude no contra el erario, contra el pueblo, porque el recurso es del pueblo. Entonces, todo esto que tiene que ver con hacer más expedita la justicia, pues tiene que ver con que estas cosas no duren. O sea, una empresa que se ve que no entregó los medicamentos que se comprometió a entregar, imagínense, se hace una licitación con las dificultades que esto tiene, se otorga un contrato a una empresa
y la empresa no cumple con entregar los medicamentos o los entrega mal y la empresa va y se ampara. Dice, el gobierno tiene que seguirnos contratando, no puede inhabilitarse a la empresa. Bueno, y eso dura años, no, pues que dure meses, ¿verdad? Y que se resuelva de fondo. ¿Será inhabilitada esta empresa, Presidenta, de alguna manera? No en particular, hablo en general, sí. Muchas gracias, Presidenta. En otro tema, sobre el caso Segalmex, dimos a conocer en Revista Fortuna que ya se tienen en firme al menos 20 denuncias penales que involucran a más de 2,000 millones de pesos. Además, se avanza en las auditorías, las inhabilitaciones. Preguntarle, Presidenta, ¿será necesario cambiar la ley anticorrupción y de buen gobierno para aumentar las sanciones económicas y pues las penas en estos casos? Puede ser, no lo tenemos en este momento contemplado. Le pedimos a Raquel, hay varios temas que están pendientes de lo que han preguntado, uno de los ventiladores que se compraron, otro tema, ¿no?, que también nos preguntaron. La plataforma de transparencia, este tema de Segalmex. Entonces le pedimos a Raquel que pueda venir a ver si la próxima semana para que pueda hablar de todos estos casos. Muchas gracias, Presidenta. Y por último, le habíamos preguntado en nuestra intervención anterior sobre el incremento del IEPS para bebidas azucaradas. Preguntarle, ¿se aplicaría también a las llamadas bebidas hidratantes, en especial la que es conocida como Electrolit? Esto se lo preguntó porque fiscalistas consultados por la revista pues nos indican que podría repetirse el caso de una defensa contra el IEPS para este tipo de bebidas al argumentar que no son bebidas endulzadas y que además tienen una fórmula única que incluso les ha permitido ganar concursos pues en el sector salud, Presidente. Todas las bebidas que considere la Secretaría de Salud que pueden provocar daño a la salud por la cantidad de azúcar que tiene, están incluidas en el IEPS. En particular, pues le pedimos a Salud que nos dé todas las bebidas azucaradas que están en esta circunstancia. Por cierto, el presidente, no sé, de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, ayer se refirió en un video de que es una práctica buena para poder proteger la salud, este incremento de las contribuciones, y una encuesta que también vi hace poco. ¿Dónde salió? Del Heraldo. A ver, pon los dos. Fíjense, ¿ven adecuado un fondo de salud a partir de la contribución? 77% de acuerdo. En tabaco, 67% en videojuegos, reducir el consumo de refresco. Pero ¿dónde están las preguntas? Porque ahí no se alcanza a leer bien. ¿Está usted de acuerdo o en desacuerdo? A ver, toma el micrófono para que… ¿Está usted de acuerdo o en desacuerdo con el cobro de impuestos? Refresco, 69% está de acuerdo, tabaco, 77% y videojuegos, 67%. ¿Y lo de la OMS lo tienes por ahí? A ver si está. Bueno, ¿quién más? Ministerio Público ya luego lo vemos en otra ocasión. A ver, acá la compañera y luego acá. Presidenta, buenos días. Tere Mora Guillén, corresponsal del Canal de las Noticias, que se transmite en el estado de Chihuahua y en Juárez y en los municipios fronterizos de Mexicali y Tijuana. Presidenta, tras su reunión del día de ayer con el primer ministro canadiense, se ha cuestionado si México podría alcanzar algún acuerdo general con los Estados Unidos, como se había anunciado en agosto, o si se retoma la estrategia de ir junto con el gobierno de Canadá para refrendar el TEMEC. Son las dos. Las dos. Hay pláticas bilaterales con el gobierno de los Estados Unidos y al mismo tiempo lo que se abrió hace unos días, que ya son las mesas de consulta sobre el TEMEC,
el CUSMA o el inglés USMCA. Sí. Entonces son las dos, estamos en las dos. Presidenta, empleados de Conaculta y Segalmex señalan que les obligaron… También Canadá están las dos. O sea, no es exclusivo de México. Canadá también está hablando con el gobierno de Estados Unidos, claro, y también entra a la apertura del diálogo sobre el tratado comercial para su revisión. Sí, es de manera tripartita. Sí. Presidenta, empleados de Conaculta y Segalmex señalan que sí les obligaron a vender de 2 a 3 billetes de lotería. Pues está muy mal que presenten la denuncia en la Secretaría Anticorrupción, porque nosotros no obligamos a nadie. Hubo propaganda para que la gente comprara, pero de ninguna manera nosotros vamos a obligar a que un servidor público compre un billete de lotería. De acuerdo. Si llegó a hacerse, está muy mal. Presidenta, y otra pregunta. En Ciudad Juárez, la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo denuncia que la Sociedad de Autores y Compositores de México, la SACAM, en coordinación con el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, con el INPI, realiza operativos ilegales y exige cobros arbitrarios a los comercios, afectando gravemente la economía local. ¿Ordenará su gobierno detener estos operativos y transparentar el convenio oculto entre el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial y la Sociedad de Autores y Compositores de México para proteger al comercio formal y el Estado de Derecho? No tengo información de estos operativos que se estén haciendo, pero preguntamos a Secretaría de Economía, que es de donde depende el Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual. Muchas gracias, Presidenta. Tengo aquí esto. El contexto es que comercios de Ciudad Juárez denunciaron operativos arbitrarios realizados por el INPI a solicitud de la SACAM. El presidente del organismo privado en la entidad, Iván Pérez Ruiz, denunció que se han realizado megaoperativos en hoteles para comunicar que por supuestamente transmitir en sus pantallas, bocinas o cualquier otro medio de reproducción canciones que ellos presuntamente tienen bajo su cuidado, deben pagar montos que varían arbitrariamente entre 5,000 a más de 120,000 pesos como derecho de autor, bajo la amenaza de que les inicien procedimientos ante el INPI. La Canaco exigió públicamente al director general del INPI, Santiago Nieto Castillo, que entregue copia del convenio firmado entre este instituto y la Sociedad de Autores y Compositores de México, documento que aseguran ha sido solicitado por vías oficiales y mediante mecanismos de transparencia, sin obtener respuesta hasta el momento entre la Sociedad de Autores y Compositores de México y el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Asimismo, afirman que hay extorsión institucionalizada en el INPI y que es usada como brazo ejecutor de intereses privados. Hay la afectación generalizada a negocios de todos los giros, poniendo en riesgo empleos y turismo. Asimismo, denuncian violaciones constitucionales, falta de legalidad, transparencia y seguridad jurídica. La postura de Canaco es que no se pagará más bajo estas condiciones, ni un peso a cobros ilegales. Asimismo, los integrantes de la Cámara Nacional de Comercio exigen alto inmediato a los operativos y diálogo directo con el gobierno federal. El presidente de la Canaco, Juárez, Iván Pérez Ruiz, llamó a los empresarios y comerciantes afectados con estas acciones a que se acerquen a la Canaco, donde serán asesorados, acompañados y defendidos jurídicamente. Le pido a la secretaria Rosa Isela que se reúna con ellos para ver qué es lo que está afectando y obviamente al director del INPI para que pueda aclarar esta situación. Muchas gracias, Presidenta. Sí. Ya la última por acá. Presidenta, muy buena mañana. Héctor Herrera, de AC y de Hidalgo. Preguntarle, Presidenta, con los 5 finalistas, retomando el tema de México Canta, ¿tiene contemplado invitarlos? Van a hacer una gira, creo. Le pido a Claudia que nos lo informe. Sí. Van a hacer una gira y sí, los invitamos aquí en la mañanera a todos. Muchas gracias, Presidenta. La segunda es un comentario. Muy buena estrategia de Lotería Nacional. Hace 3 semanas, en viernes, saliendo de la mañanera, me trasladé a la ciudad de Pachuca y una estrategia muy buena en la central camionera del norte. Estaban ahí vendiendo los boletos
de Lotería Nacional. Extraordinaria estrategia que después de muchos años de no comprar mi cachito, me gané mi playera y compré mis cachitos. Muy buena, de verdad. Qué bueno. Y bueno, la última pregunta, Presidenta. En la Secretaría de Gobernación, este miércoles y jueves se llevó a cabo Tu Voz Cuenta sobre el proceso de la consulta de la reforma electoral. ¿Qué comentario tiene? Porque luego dicen que no se hace nada. Efectivamente, sí lo realizó Secretaría de Gobernación. Sí, es la primera. Van a venir varias. Le pedimos a Rosa Isela que venga a informar. Y a Pablo Gómez de cómo se está haciendo. Muchas gracias, Presidente. Muy bien. Bueno, yo creo que cerramos. Nos vemos el lunes. Vamos a prepararnos para el... Cerramos. Vamos con Suave Patria. Voy a estar aquí. Sí voy a participar, pero desde aquí, aquí en Palacio. Con su permiso, Presidenta. Juna, Presidenta, la saludo con mucho aprecio. Huebek Tsunyi, desde Palacio Nacional. Les acabo de saludar en la lengua Numdi Odi, o el ayapaneco, como muchas y muchos de ustedes lo conocen. Una lengua originaria que está en muy alto riesgo de desaparición y principalmente se habla en la comunidad de Ayapa, Jalpa de Méndez, Tabasco. Aquella mañana, poco después de las 7, la vida transcurría con normalidad. Las enfermeras atendían con ternura a los recién nacidos, las madres preparaban a los pequeños para la escuela y las trabajadoras textileras iniciaban sus arduas jornadas de trabajo. Nadie podía imaginar que ese día marcaría un antes y un después, porque cuando la tierra se sacudió, México entero se estremeció con ella. Por eso hoy, en Suave Patria, tenemos el honor de presentar una cápsula que refleja la valentía del pueblo, la organización de la sociedad y, por encima de todo, el amor entre las personas que comprendieron que el otro no es un desconocido, sino una hermana y un hermano. Si me lo permite, Presidenta, amigas, amigos, les invitamos a ver la siguiente cápsula. 7:19 de la mañana del 19 de septiembre cambió nuestra vida para siempre. Recordamos la devastación, el dolor y la pérdida, pero también la solidaridad de un pueblo que se unió para reconstruirse. Yo me levanté, pero en friega, y ahí fue donde decidimos salir a buscar qué había pasado en nuestras casas, porque nosotros estábamos viviendo en la calle de República del Perú. Fuimos a ver a nuestras casas, afortunadamente no hubo mayor problema allí. Adelantito en la calle de Apartado ya había una niña o un niño muerto, se le cayó la marquesina y dijimos, pues sí pasó algo grave. Entre el miedo, la devastación y el polvo nos descubrimos hermanos, despertamos a mitad de la herida y al final nos levantamos aferrados a esta tierra. El caos dio pie a la valentía y a la organización. Así nació Topoztlatelolco. Estaba yo con un bombero de la Ciudad de México, antiguamente Distrito Federal, y con un policía del Grupo Especial de Zorros, que estábamos los tres ingresados en el hueco, en el túnel, y fue cuando se suscita el siguiente movimiento sísmico y nos tocó estar dentro de la estructura. Cuando salimos, pues simplemente fue una emoción totalmente encontrada, nos dimos un abrazo y continuamos con las maniobras. Y aquí están, héroes vivos que les llamamos los topos. Un grupo de mexicanos voluntarios que se unieron para rescatar personas atrapadas entre los escombros, arriesgaron su vida por el prójimo y aún lo siguen haciendo. El poder servir a nuestro país, poder ayudar a la gente que lo necesita, creo que es un sentimiento y es donde empieza una responsabilidad, ¿sí? Como mexicano, como humano. 19 de septiembre de 1985, un día de devastación que también mostró la fuerza y solidaridad del pueblo mexicano.
En los momentos más difíciles, la verdadera grandeza emergió. Unidad, colaboración y resistencia. Un ejemplo mundial que nos recuerda que juntos somos más fuertes. Para la mayoría de los mexicanos, el 19 de septiembre de 1985 es imposible de olvidar, porque al recordarlo, un nudo se nos hace en la garganta. Aquel día el dolor también reveló que la fuerza del espíritu mexicano supimos cómo unirnos para buscar entre los escombros, tender la mano a los desconocidos y reconocerlos como hermanas y hermanos. Ese día la tierra se movió, pero también se movieron las y los mexicanos. Como dice aquella frase, de lo malo nace lo bueno. De esta tragedia nació un movimiento ciudadano de rescate, los Topos, que con el tiempo se han convertido en un orgullo nacional e internacional. Nuestro país presenció la pérdida y el dolor, pero también la fuerza de la solidaridad. Cadenas humanas que rescataron abuelas, abuelos, mujeres, hombres, niñas y niños, todo aquel que necesitaba ayuda. Gracias a quienes no dudaron en arriesgarse, a los equipos institucionales y también a los binomios caninos que nos recordaron que la esperanza también puede andar en cuatro patitas. Pero sobre todo, gracias a las y los mexicanos que sin dudarlo y sin saber quién estaba bajo los escombros, comenzaron a remover piedras, incluso con los dedos heridos, porque en México no solo sabemos tender la mano, también sabemos dar la vida por los demás. Cuando la naturaleza golpea y la tragedia sacude, surgen personas que luchan con el corazón y la esperanza y la valentía. Esa es la fuerza que nos une, la que sigue viva en cada una y uno de los mexicanos, hombres y mujeres que viven en este hermoso país, y la que da sentido a las palabras de nuestro himno nacional: un soldado en cada hijo te dio. Dios Yoja. Muchas gracias. Gracias. Gracias, presidente.